Todos sabemos, bueno, los que te conocemos, y muchísimas gracias de antemano por colaborar con esta primera apertura. Conocemos que tú eres, fuera de ser una gran psicóloga y parte de nuestro equipo, eh, eres docente asistente de la universidad. Y esto nace, este conversatorio nace a partir de todos los comentarios que se pueden escuchar de nuestros amigos y colegas que en este momento están enfrentando un momento de presión en el momento de poder usar la educación virtual, y hemos tenido consecuencias. Entonces, bajo tu experiencia, ¿cuáles son los retos que has enfrentado en esta etapa de la educación virtual? A ver, yo diría que los retos que he enfrentado, que hemos enfrentado, ¿no? Todos los que estamos en el campo de la educación, no han sido pocos. Creo que han sido varios retos que seguimos teniendo que afrontar y vamos a tener que seguir por un buen tiempo. Y bueno, un poco difícil enumerarlos, digamos, de peor o mejor, digamos que todos han sido retos igual de complejos, pero yo diría que uno de los principales ha sido esta rápida exigencia por parte de las instituciones educativas para que los docentes nos empapemos de alguna manera a usar nuevas plataformas virtuales, digitales, que no manejábamos pre-pandemia, ¿no? Entonces, esto, Marita, queridos asistentes, supone un doble reto, porque es el reto de los que no somos tan tecnológicos, volvernos tecnológicos, aprender a manejar todas estas plataformas tecnológicas, estos recursos que si bien nos facilitan la vida, si no los sabemos usar, los podemos odiar, a la par de alguna manera tener que trasladar todo el material de clases presencial a un ámbito virtual y que sea digerible para los alumnos, ¿no? Entonces, a ver. Exactamente. Exactamente, Lina, tú acabas de decir algo importante que yo lo he venido escuchando en amigos docentes, pero de centros escolares, ¿no? La dificultad de no tener su material, la inmediatez de tener que usar plataformas tecnológicas, la cual me uno a ese grupo, que las usábamos poco o nada en nuestro sistema educativo, un sistema educativo peruano deficiente, donde todos hemos tenido que aprender, como se dice, rápidamente. Y al inicio escuchábamos padres de familia, y si tenemos padres de familia invitados en este momento, ¿no? Ellos nos podrán preguntar también, padres de familia agobiados y agotados porque no había una secuencia o una uniformidad en el dictado de clases. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu trabajo el no tener espacios, por ejemplo, eh, cuidadosos para dar una clase, materiales, la privacidad, porque estamos en nuestro hogar, entonces llora el bebé, grita un niño que no tiene internet, el perro ladra, y cosas que no podemos a veces regular, porque estamos en nuestro hogar? ¿Cómo te ha afectado a ti? A ver, yo diría que todo lo que dices efectivamente han sido agraviantes a la ya difícil situación de tener que, digamos, tecnologizarme de alguna manera en menos de un mes, ¿no? Y diría que ya adicional a la ansiedad generada por esta situación de encierro, la ansiedad generada por la amenaza latente que todos sentimos, se une esta presión de alguna manera por destacar, por dar un buen servicio, ¿no? Por estar a la par de lo que se espera. Más Marita, yo sé que tú me vas a entender que somos medio perfeccionistas. ¿Y cómo me ha afectado? Bueno, han habido momentos que a pesar de, digamos, de contar con las herramientas como psicóloga clínica para manejar situaciones que a veces te pueden desbordar, a pesar de eso, igual he sentido que han habido días donde yo sentía que francamente ya tenía que tirar la toalla, que no iba a poder, porque a todo esto se le sumaba, como tú dices, problemas de conectividad, falta de privacidad,
de pronto que yo no soy la única que vive en este hogar, ¿no? Mi esposo también trabaja, teletrabaja, entonces voy a tener que cumplir con las exigencias de ser ama de casa, cocinar, las compras, y un poco, que ya vamos a ver más adelante en el conversatorio, lo que yo sí traté de hacer es cuidarme mucho a mí misma para compensar esta sobreexigencia por la que yo estaba pasando, ¿no? Y con cuidarme a mí misma no me refiero a, digamos, engreírme, porque lejos de ello, lamentablemente no se podía, no había tiempo, pero cuidarme en cuanto a saber, este no es un buen momento, ¿no? Tenemos que lucharla y qué cosa puedo hacer para que esto sea un poquito más tolerable. Creo que por ahí va la cosa, hacerlo más llevadero, más que placentero, ¿no? Exacto, lo que tú dices, creo que todos lo hemos sentido en el momento que se inicia esta cuarentena, ¿no? Que ya se convirtió en centena, como decimos nosotros, eh, Ujú. un cambio radical de un momento a otro. Al inicio se toma como un reto, pero después este reto carece de medios, instrumentos, materiales, espacios, y nos crea en nosotros una gran ansiedad. Obviamente, uno de estos retos que nos vamos a tener que conllevar durante muchísimo tiempo, principalmente nosotros los profesionales de la salud, porque nos toca, después de esta pandemia, después de una pandemia, siempre va a haber una epidemia de salud mental. Y nosotros los psicólogos, los médicos, psiquiatras, los tecnólogos y todos aquellos que han trabajado con clientes, pacientes, niños, adolescentes, adultos, saben que en este momento nosotros debemos fortalecernos. Es un reto, porque nosotros asimismo debemos autorregularnos, autocontrolarnos. No podemos negar que esta situación desate en cada una de las personas cierto grado de ansiedad, después un cierto grado de angustia, y muchos ya deben estar pasando un grado de depresión. Porque no solamente es la cuarentena en sí, ni la educación, tanto para los hijos y los docentes, sino también los efectos que pueden haber ocurrido en la parte laboral. Entonces, todo esto, con lo que tú dices, y lo entiendo porque yo también lo he vivido y que creo que cada uno de nosotros, al tener que recibir a nuestros pacientes, que no los podíamos ver en forma presencial, teníamos que darles el aliento, la seguridad. ¿Y quién tiene que estar autocontrolado? El psicólogo, el psiquiatra, aunque por dentro estuviéramos con una gran carga emocional porque somos seres humanos. Entonces, entiendo tu posición de docente, de psicóloga, porque además tú atiendes, sigues atendiendo pacientes privados y de nuestra Así institución es. además, y tenemos que escuchar, porque lo que nos queda a nosotros es escuchar, alentar, motivar, Contener. es contener, ¿no? Y muchas veces las llamadas rápidas de contención, sí, en ese momento es la palabra, ¿no? Porque es contener en el momento, pero no solucionamos nada porque la incertidumbre que vivimos en este momento crea más angustia, crea más ansiedad. No sabemos cuál va a ser el final, no tenemos una ruta, por ende la incertidumbre crea angustia y esa angustia nos va deteriorando. Dime, Lina, ¿cómo afectó en tus tiempos? Yo sé que tienes tu esposo, pero no tienes niños. Entonces, imaginémonos si tuviéramos un niño corriendo por tu casa. ¿Cómo organizaste tus tiempos? ¿Cómo has hecho tu organización para ser docente, psicóloga, esposa y además tenías que cuidar a un adulto mayor, que yo sé que es tu mami? Bueno, No cuidar, simplemente visitarla, ¿no? ¿Cómo tú como psicóloga has podido organizarte y cómo lo has hecho? A ver si podemos ayudar a los que nos escuchan. a ver, eso que mencionas es incierto, ¿no? Si bien no tengo hijos, bueno, tengo una madre mayor, bastante mayor, que sí durante este tiempo ha estado sola, ha requerido apoyo especial, ¿no? Ya sea remedios, comida, no sentirse tan aislada, sin poder abrazarla, sin poder acercarme, y todo eso también demanda tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me ayudó mucho
para sobrellevar las demandas de la docencia, las demandas del propio trabajo clínico, las demandas de ser ama de casa, de cuidar a un tercero. Algo que me ayudó mucho es ser organizada. Ser organizada, ser realista con mis tiempos, ¿no? No pretender dedicarle más de la cuenta al trabajo simplemente porque es trabajo. Tratar de ser equitativa en el reparto de mi tiempo con todos mis quehaceres, pero lo más importante, Marita, que te diría yo, es tratar de no ser perfeccionista, aceptar que voy a fallar, que iba a fallar, que de hecho fallé, que voy a seguir fallando y saber que voy a hacer lo mejor que humanamente pueda sin pretender la excelencia. Porque si en algún momento tenemos que ser flexibles y empáticos con nosotros mismos, es ahora. Esa idea de no tener que ser perfecta en todo lo que hago, sino hacer un buen trabajo dentro de lo que yo humanamente puedo, me ha ayudado bastante. Ok. Quiero decirles a los participantes que tienen la libertad de irnos haciendo preguntas, o por el chat, o por levantando la manito, que también puede ser, para ir contestando algunas dudas que ustedes puedan tener y haciendo un conversatorio también con ustedes. Para complementar lo que dices, Marita, si es que alguien en algún momento tiene una pregunta, tanto para mí, para Marita, para las dos, simplemente van al cuadrito de participantes y hay una opción de levantar la mano. Y ahí les habilitamos el audio para que todos los escuchen. Creo que en el chat hay algunas preguntas. Puedes fijarte. En el chat, de momento no. ¿No? Ya. No, pero como les digo, pueden levantar la mano si en algún momento quieren intervenir. Lina, cuando nosotros enviamos la invitación a varios participantes, encontramos una pregunta que nos pareció interesante ponerla en este repertorio. ¿Podrías explicarnos qué es el burnout? Y si los docentes están expuestos a desarrollar esta sintomatología. A ver, el burnout se refiere a lo que popularmente podríamos decir como estrés, ¿no? Cuando nuestras capacidades de afrontamiento ya se ven severamente limitadas, cuando ya hemos llegado a nuestro tope, ¿no? Ya estamos, es una sensación de hartazgo, de desmotivación, ¿no? De estados depresivos a veces, ¿no? Cuando uno siente que realmente di todo de mí y soy como una vela que se ha apagado, ya no jalo. Y esto es especialmente preocupante en los docentes, porque es importante también recalcar que si bien ahora estamos tratando las cosas desde la perspectiva de los docentes, los alumnos, ni qué decir los niños, pero los alumnos en general, están sufriendo mucho esta época también, y es importante de alguna manera que los docentes también podamos contener a los alumnos, no solo los psicólogos a los pacientes, pero que podamos contener a los alumnos para que no se desmotiven, ¿no? Para que no dejen a un lado las cosas que tengan que hacer, para que no piensen que están como en una especie de vacación prolongada, ¿no? Y si el psicólogo, el docente está pasando por burnout, siente que ya no tiene energías, que ya no disfruta lo que hace, que las cosas ya no tienen sentido, eso afecta indirecto o directamente a los alumnos también. Claro, claro. Muchos docentes se les ha agravado la situación en tener que ser madres o padres de familia y no poder lograr una meta porque tienen que preparar clases muy especiales para su grupo. Y si nosotros consideramos además que un momentito, por favor.
Hay una persona que nos está diciendo de que no le mandaron el link a Octavio. ¿Podrías bajar un ratito, por favor? Este es un conversatorio muy familiar. Como estábamos diciendo, la sobrecarga emocional es muy fuerte, ¿no? Porque el docente padre de familia es doblemente carga, Así ¿no? es. Doblemente trabajo. Hacer el trabajo familiar, hacer el trabajo de docente, y eso de verdad repercute mucho, ¿no? Entonces, yo quiero saber si esta forma de trabajo sobrecargado, que ya no estamos hablando de un estrés, y sobre ese estrés hay una sobrecarga, entonces se va a generar muchos síntomas de agotamiento. No Así es. estamos hablando directamente de un burnout, no estamos hablando de cómo, qué voy a hacer yo en este momento, ¿no? Sino es cumplir con mi trabajo docente, cumplir con mi trabajo de familia, vigilar que mis hijos cumplan con el colegio que no es el mismo que el mío, tener niños con dificultades atentivas o dificultades como autismo en un aula, tener que generar un trabajo duplicado ha sobrecargado el tiempo de trabajo en todas las personas. Entonces, ¿tú crees que estas personas inician un sistema de burnout o simplemente vamos a hablar de un agotamiento? A ver, yo creo que también depende mucho, y esto es algo que yo siempre converso en la práctica privada, ¿no? En la clínica con mis pacientes, ¿no? Bueno, hay muchos factores que entran a tallar, ¿no? Características personales de cada persona, qué tan ansioso o ansiosa es la persona y qué tan sobrecargados se sentían a nivel laboral o a nivel personal antes de entrar en esta etapa, digamos, de cuarentena, ¿no? Sobre la base de que una persona ya de por sí se sentía sobrecargada antes de entrar a esta etapa de cuarentena, yo creo que ahí sí podríamos hablar de un burnout, porque ya ha llegado con la pila a media, si esta situación ha terminado de quitarles todas sus energías, ¿no? Marita, no se te escucha. A ver, hay que ver que todos te escuchemos, porque estás con el audífono apagado. Acá están llegando preguntas también, ¿no? Eh, Saber cómo trabajar la parte emocional con los estudiantes en estos momentos de incertidumbre. Después pasamos a las siguientes preguntas y un poquito que voy a avanzar por esa parte, ¿no? Y eso me lleva también a tocar un tema bien interesante. Cuando yo hablo de la incertidumbre que también sienten los alumnos, no solo los docentes, el estrés, el burnout, también tiene mucho que ver con esta falta de contacto presencial, ¿no? Esta falta de interacción física presencial, que no solo desmotiva, pero despersonaliza. Entonces, claro, como docente, cuando uno dicta una clase y siente que está mirando 20 cuadraditos negros con nombres, ¿no? Un poco que uno se siente muy solo. Y desde el lado del alumno, el alumno también puede llegar a sentir que realmente no tiene una presencia dentro de esta comunidad estudiantil, lo cual desmotiva, de alguna manera también le quita compenetración. Y entonces, abordando la pregunta de cómo trabajar la parte emocional con los alumnos en estos momentos, algo que a mí me ha ayudado enormemente ha sido el hecho de generar espacios alternos para tener una comunicación más personal, más de uno a uno, no solo en el salón de clases o durante las clases sincrónicas por Zoom, pero buscar medios alternos, ¿no? Ya sean foros, WhatsApp, email, y de esa forma los alumnos sienten una relación mucho más horizontal
y sienten que para ti como docente no son solo un nombre más o un número más, sino que realmente quieres ayudarlos. Eso, y también el hecho de uno como docente ser más flexible, ¿no? Digamos que ellos sientan que todos estamos en una situación en la que nos estamos acomodando y adecuando, y al sentir que el docente es una persona como ellos, que los entiende, más humana, más flexible, eso yo creo que también ayuda a bajar un poco las ansiedades, ¿no? A ver, vamos a ver, no sé qué pasa, Marita, ¿por qué no? Un segundito. No se te escucha. A ver, veamos. Ya, Ya, ahora sí. listo, estamos. Algo se nos Ahora movió. sí. Justo hablando de Sí. periodos de adaptación, ¿no? Esta es una muestra más, que La todos estamos tecnología, adaptando. la tecnología, bueno, así Así es. es. Sí, yo te escuchaba lo que decías y una cosa súper importante, tú trabajas la parte universitaria, tú vives ese lado de la universidad, son jóvenes. Yo en mi experiencia vivo a los niños, ¿no? De preescolar, que me da a veces tiendo a pensar cómo un niño de 4 años puede estar sentado 20 minutos frente a una plataforma para hacer un trabajo de grupo de 15 a 20 minutos, 2 veces al día, con un intervalo de 2 horas. Un niño de 6 años haciendo educación física, mirando el Zoom. De verdad es todo un reto. Esa es la palabra, Pero el reto, esa es la palabra. es todo un reto, ¿no? Este momento, yo creo que, yo tengo un refrán, una palabra, la necesidad te hace creativo. Y en este momento, la pandemia creó algo que se ha escuchado en los niños, nosotros que trabajamos con grupos de niños y que vamos siempre haciendo un seguimiento, haciendo un conversatorio con ellos. ¿Qué te dio la pandemia? ¿Qué te dio la cuarentena? Es que ahora mi papá y mi mamá están junto conmigo. Ahora todos estamos juntos. Ahora mi papá está en la casa, mi mamá está en la casa, no podemos salir. Entonces tenemos que rescatar algo positivo. Nosotros como psicólogos, y quiero ahondar este tema tan importante, siempre en nuestras entrevistas a los padres hemos dicho, por favor, denle más tiempo a sus hijos, por favor, organicen sus horarios, por favor, necesitamos que jueguen con ellos, 2 horas de juego al día o 2 horas de interactuar con sus hijos al día es lo que más necesitamos. Y bueno, entendiendo el trabajo de todos, esto no se da. Y claro, llegó la pandemia y todos nos quedamos en casa en cuarentena. Y todo aquello que no se pudo hacer, se hace hoy día. Claro, los primeros 40 o 90 días hemos ido aprendiendo a convivir, pero lo que rescatan los niños es muy importante. Lo que rescatan los niños es, mi papá y mi mamá están conmigo, mi papá y mi mamá juegan conmigo. Cuando les preguntamos a los padres, ¿qué está pasando? Dicen, ya nos organizamos, ¿no? Madres que, gracias a Dios, tienen la suerte de estar en casa y no trabajan, o las que trabajan a través del telesistema, dicen, ya nos organizamos. Nos dividimos, papá y mamá, quién va a vigilar la tarea del uno, la plataforma del otro. Muchos de ellos hemos quedado sin servicio doméstico, entonces también hay que cocinar, hay que lavar, hay que planchar, y o sea que la familia comenzó a organizarse en la ayuda mancomunada o comunal de toda la casa. Y fue increíble, es increíble, porque sigue subsistiendo. ¿Dónde tenemos problemas? En el adolescente, posiblemente, ¿no? Que posiblemente tú escuches más, porque tú tienes una etapa universitaria de la adolescencia, entre los 18 a los 20 y tantos años, que lo que más añoran es salir con sus amigos. Pero también tenemos otra cosa. Las redes sociales nos han ayudado a hacer esto que estamos haciendo ahorita. Y parece que quisiera estar más cerca, pero a la vez estamos lejos.
Yo creo que todo esto que nosotros decimos, que es todo un reto en la vida, sí, nos afecta de la forma laboral, nos afecta de la presión, del estrés, de la incertidumbre, pero a su vez, si sacamos lo positivo, nos permite poder haber conocido mejor a nuestra familia, las necesidades que tienen nuestros hijos y, en algunos casos, hasta saber convivir con nuestra pareja. Lamentablemente, estamos escuchando que después de la pandemia pueden haber muchos divorcios, tal vez, pero también pueden haber muchas reconciliaciones. Pasando a todo esto, Linda, esta situación de presión del docente y su institución, hablemos tú con la universidad, el docente escolar con su director, con su coordinador, ¿crees que trae un poco de roce ante la presión? Porque el docente está trabajando sobre hora, el docente ya no tiene espacio, o sea, trabaja sábado, domingo, porque tiene que cumplir. Inclusive colegas nuestros, psicólogos educativos, están sobrecargados, también ellos, porque tienen que ver todo un sinfín de coordinaciones. Es más carga de lo que teníamos en forma presencial. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta relación que a veces se puede ir debilitando por la presión? Eh, Mira, esa pregunta es súper interesante y más bien yo agrego a esa pregunta porque estamos leyendo todos sus comentarios, por si acaso, se lo dio a los asistentes, y un poco en esa misma línea, Marita, Freelance Consulting nos comenta, ¿no? Ahora los docentes también están estresados porque su rendimiento es evaluado por los padres de familia también, ¿no? Es decir, deben conectar con los padres de familia y eso genera mucha ansiedad, ¿no? Es esta evaluación, por un lado, por el centro educativo, ya sea universidad o colegio, y la presión, la sobreexigencia, a pesar de que estamos trabajando 24/7 de lunes a domingo, y también en el caso, más que nada en la educación secundaria, en el colegio, tener que responder a los padres de familia, ¿no? Que como dice Freelance Consulting, eso genera mucha ansiedad y nos pregunta que qué pensamos al respecto. Entonces yo primero, y bueno, de ahí le doy la palabra a Marita, que su campo efectivamente son los niños, eh, pero sí, Marita, es muy complicado, ¿no? Porque estamos dando, es esta sensación de estoy dándome el 500%, ya no doy para un 505%, no me desconecto, trabajo de lunes a domingo, casi al principio no había tiempo de ocio, ¿no? Se perdía un poco la noción de lo que era sábado y domingo, que contribuía a esta sensación de ansiedad generalizada, y a la par también genera un poco de, como de resentimiento, ¿no? Contra la institución educativa para la que uno trabaja o contra el colegio en el caso de los profesores, ¿no? Y uno, bueno, siente que tengo que seguir dándole nada más porque no me queda otra, ¿no? Y yo creo que más bien ayudaría mucho que haya más flexibilidad por parte de las instituciones educativas y que Exacto. no solo se pida que el docente se ponga la camiseta, como acá decimos en el Perú, y que dé todo de sí, pero también poder que los docentes, digamos, sientan que la institución de alguna manera va a hacer alguna concesión para también darnos un respiro, ¿no? De pronto darnos un espacio terapéutico de contención, porque los psicólogos también necesitamos espacios terapéuticos, o en el caso, Marita, de los colegios, tú hace un rato estábamos conversando, ¿no? De otras herramientas que serían útiles para... Exacto, yo creo que la sobrecarga de un día para otro, de generar plataformas, buscar material, buscar la mejor condición de trabajo educativo para nuestro niño, nadie lo ve sino el que lo está ejecutando. El docente escolar, por ejemplo, de los centros educativos, para trabajar en sus niños de 4 años,
yo escucho a los padres porque tenemos como psicólogos la oportunidad de escuchar ambas partes. Los padres dicen, por 20 minutos voy a pagar una pensión gigantesca, pero en esos 20 minutos está escondido mucho trabajo Así del es. docente, que un docente que no tuvo la experiencia de manejar la tecnología, igual nos pasa a los psicólogos, terapeutas, puedo hablar de mi persona y de otros colegas, que cuando queremos hacer una terapia neuropsicológica, que tenemos que usar figuritas, muñequitos, tenemos que irnos a otras plataformas, aprender lo novedoso, hacer el trabajo, y eso no es 30 minutos, eso son horas de búsqueda, de información, bajar la información, aprender el manejo de las plataformas, para que el niño trabaje 45 minutos en nuestro caso, y en el caso de los docentes, que el niño tenga primero la capacidad atentiva. Eso es algo que también yo creo que se ha visto en este momento, y tú como docente lo ves, así sean jóvenes, la capacidad atentiva del sujeto frente a una plataforma. Muchos de los jóvenes o muchos de los niños juegan con su plataforma porque se aburren con este tipo de clases. Si nosotros antes de esta pandemia decíamos, por favor regulen los tiempos de las pantallas, que dicen los papis, hoy esa palabra queda obsoleta. ¿Por Así qué? es. ¿No? Porque ese consejo del psicólogo, por favor, regulen los tiempos de pantalla. Muchos padres no pendían la televisión de lunes a viernes o lunes a jueves, solamente podían jugar los chicos los viernes una hora. Hoy en día, y no es en el Perú, esto se escucha a nivel de todo el mundo, cómo los chicos en las mañanas tienen 2 o 3 horas de plataforma y cuando están en secundaria o en la universidad es casi toda la mañana, ¿no? Todos sus turnos. Y en la tarde ellos quieren relajarse, entonces otra vez plataforma, otra vez pantalla, porque son las redes sociales. Entonces, ¿qué efectos está trayendo esto? Tengo la oportunidad de conectarme con muchos colegas fuera del país y en México han hecho una investigación hace poco del doctor Eduardo Barragán, quien es mi consultor además, observando de que los chicos con TDAH, que es nuestra especialización, tú lo sabes, Lina, están teniendo dificultades para dormir. ¿Por qué? Porque el hecho de quedarse más tiempo jugando, ¿no? Hace un efecto en que no puedan dormir, no tengan sueño. Y si nosotros buscamos otros estudios, sabemos que la luz azul que emiten todos los electrónicos, principalmente las pantallas, van a afectar la producción de una hormona súper importante en la producción del sueño, que es la melatonina. Que muchos de nuestros chicos TDAH, inclusive jóvenes, inclusive padres, ¿no? Tienen que usarla en forma de pastillas para favorecer el sueño. Si nosotros nos mantenemos en pantallas horas de horas, estamos afectando un equilibrio y por ende afectamos el ritmo del sueño y por ende al día siguiente vamos a tener ansiedad y vamos a tener un problema de alimentación. Entonces, ¿qué vio esta investigación? Que los chicos están durmiendo más tarde, que están más tiempos en pantallas, pero a su vez están comiendo demasiado. Entonces, tenemos todo totalmente trastocado porque nuestros horarios se han confundido, lo que era levantarse temprano, el desayuno, ir al colegio, regresar. Estas vinculaciones con los pares ya no existen, ahora las vinculaciones son con los padres o con las personas que se quedaron en la cuarentena en casa, y el niño busca la socialización, pero a su vez busca la vinculación. Esta vinculación la hace con sus padres, y vuelvo a repetir, para los niños se generó una mejor familia, pero a su vez perdieron amigos, ¿no? Entonces, esta saturación del trabajo docente, los padres no la ven, porque ellos ven su saturación de ellos, de padre-profesor, que es el título que se han puesto muchos de ellos, porque tienen que, al inicio, cuando no tenían algunos colegios bien clara una plataforma, pasaban las tareas, tenían que imprimir las tareas, tenían que resolver las tareas y tenían que devolver las tareas, ya sea por correo o por foto. Era todo un trabajo. Yo me acuerdo que en el Facebook, yo lo que en las primeras semanas, o el primer mes tal vez, lo que pedía mucha gente es, ¿alguien vende tintas? ¿Sabes quién vende impresoras? Se me malogró la impresora, la laptop no funcionó.
Y más que todo eran las tintas. ¿Quién viene tintas? ¿Quién viene tintas? Porque los padres estaban agobiados de imprimir. Pero los colegios en ese proceso, porque también nos agarró a los colegios que no tenían una plataforma virtual. Qué suerte a veces de los colegios que estuvieron preparados, de Así verdad. es. Mis felicitaciones y aplausos porque vislumbraron un futuro. Igual las universidades, ¿no? No todas las universidades estuvieron preparadas para esto. Y justo les agarró entrando al semestre que venía. Pero este doble trabajo que no ve el padre de familia, porque él también se siente agotado, porque tiene su rol de padre de familia, rol de maestro, ¿no? Y además tiene que trabajar, es lo que hizo que se repercute en esta insistencia de la rebaja de las pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el ministerio? En lo poco que pude haber escuchado y entendido es, vamos a vigilar el trabajo de cada colegio. Y ahí viene todo el reto, ¿no? Que el profesor tiene que trabajar doblemente, tiene que buscar su mejor plataforma. ¿Y qué tenemos ahora? A 100 días, lo que hemos visto es que hay una sobrecarga laboral. Hay una sobrecarga laboral para el maestro, hay una sobrecarga laboral para los padres y hay una sobrecarga laboral para los estudiantes. Y en estos momentos, después de 100 días, los psicólogos clínicos que aceptamos toda una terapia para poder acompañar a nuestros pacientes, ¿qué estamos observando? Si en un inicio no habían problemas de conducta y parecía que los chicos se habían mejorado en su problema de conducta, y ahora ya se están desmejorando. ¿Por qué? Aburrimiento, cansancio, saturación, Saturación, exactamente. ¿no? Y algo que hicieron los padres, que aplaudo en su inicio, pero ahora hay que reconstruir. Hicieron un horario, el típico horario de te levantas, tomas desayuno, ingresas a clases, haces la tarea, almuerzas, juegas, etc. Se convirtió en algo fijo, pero estando dentro de una casa, sin salir a tomar aire, sin jugar con los amigos, sin tener las fiestas infantiles o las reuniones familiares, el niño se comenzó a deteriorar. Entonces, una de las recomendaciones que podríamos decir a los padres y a los docentes, ¿sabes? Es, sí tenemos que estar organizados, como tú dices, pero tenemos que ser flexibles a los cambios. Yo creo que esa, Marita, es la palabra mágica, ¿no? La flexibilidad. Y un poco para retroceder en algo que dijiste que me pareció muy importante hace un rato, ¿no? Que muchos padres no saben la cantidad de horas hombre que entran en esas 15 o 20 minutos de clase en el caso de los colegios, ¿no? Así como muchos docentes tal vez no se ponen a pensar que esos padres que se están quejando también están saturados porque tienen que hacer mil cosas y no han tenido un periodo de adaptación, ¿no? Entonces yo creo que flexibilidad es la palabra mágica, empatía y el hacer siempre el trabajo mental, que es algo que a mí me ayuda, de siempre tratar de ponerse en el rol del otro con el que estás hablando, ¿no? Un poco en sus zapatos para entender de dónde vienen. Y eso, Marita, Exactamente. me lleva a hacerte una pregunta que nos están haciendo acá, nos la hace José Humberto Lares Hernández, ¿no? Que él comenta, muy de la mano con lo que tú vienes comentando. A veces da la impresión de que se ha producido una sobrecarga de tareas escolares como resultado de las políticas de los colegios por la necesidad de justificar el cobro, ¿no? La prosecución, el cobro de las pensiones educativas. Y Exacto. pregunta, ¿qué sugerencias dan para enfrentar esta situación? ¿Se refiere a sugerencias hacia la institución? Me imagino que se refiere a sugerencias, digamos, no sé, José Humberto, si quieres aclarar si te refieres qué sugerencias damos en cuanto a cómo abordar esta situación frente a la institución o, digamos, frente a los padres que critican a la institución. En todo caso, yo creo que iría más orientado hacia, digamos, la crítica hacia la institución, ¿no? Dice sugerencias de los docentes para afrontar esto. Sugerencias para Claro, que los docentes puedan afrontar estas críticas que hacen los padres de familia, ¿no? claro, es muy duro, es muy duro. Lamentablemente, creo que por primera vez
los padres, y a veces lo dicen en los Facebooks, ¿no? Por primera vez han entendido cómo es su niño o niña en una etapa escolar, mucho más cuando un niño tiene dificultades, ¿no? Y ahí estos padres que comprenden al docente lo pueden apoyar, pero el que siente más agobiado, que la tarea lo hace él y que el docente no hace nada, obviamente ataca al docente. Acá no nos queda más que a todos es aprender a llevar lo que nos viene. A muchos docentes los van a presionar a tal forma que inclusive yo sé que en ciertos centros educativos les han bajado al 50% de la pensión de su sueldo para poder hacer la rebaja a los padres, pero paguen lo que nos paguen, eso no da un precio al amor que tiene el docente. Estoy hablando de ese docente que se entrega al 100% y más, al 200% sobre su trabajo para motivar a su alumno. ¿Qué hacer los docentes? De verdad es una pregunta difícil, amigo, que nos has hecho esta pregunta. Y la complementa, ¿no? Porque efectivamente, Marita, y con toda la razón del mundo, ¿no? Dice que el docente al final queda entre la espada y la pared, ¿no? Entre las exigencias de la institución y de los padres y apoderados. Exactamente, Una triple exactamente. presión. Porque ¿a quién evalúan? Al docente. ¿A quién critican? Al docente. ¿Con quién se van en contra del docente? Tanto la parte institucional que le dice al docente, se están quejando que tus clases son muy cortas, no son motivadoras, que la tarea, porque el padre de familia cree que cuando hay tarea el niño aprende. Sí, posiblemente en un repaso el niño aprende, pero el niño aprende con motivación. Si la clase no tiene un incentivo motivacional, vemos lo que pasa en la televisión, profesores que saltan, brincan, se ponen, se disfrazan. Sí, si un niño en un aula puede caminar, pararse, preguntar, hacer chistes, en una plataforma lo único que le queda es apagar la pantalla, o apagar el micrófono, o salirse de la pantalla. ¿Qué va a hacer el docente? ¿Qué va a hacer el docente en manejar? A veces yo pregunto a los niños, ¿cuántos niños hay en tu grupo? 20. Y pregunto, ¿pueden manejar los docentes 20 chicos que te traen al hermanito, al perro, están tomando desayuno, por ahí dejan el micrófono abierto y escuchan al papá que está peleando? Es difícil. Yo admiro y valoro mucho el rol del docente en este momento y de nuestros colegas psicólogos educativos también, porque están presionados. Por el otro lado, si nos vamos hacia los padres, porque tampoco podemos negar el valor que ellos tienen en este trabajo doble o triple, el no tener trabajo, el no poder trabajar, el que los ingresos hayan disminuido, lo único que viene, lo primero que cortan es, no voy a pagar por 20 minutos, no voy a pagar por una hora, entonces me tienen que reducir. O sea, si nos ponemos a analizar ambas partes, obviamente, cada uno tiene sus propias razones. Aquí entra algo muy importante, que es un tema que se va a escuchar casi más de un año, el factor de la resiliencia. La resiliencia es algo que hace el ser humano, que es donde es capaz de convertir la desgracia en una experiencia. Me encanta esta frase, la escuché en una conferencia, la tomé un apunte y la vuelvo a repetir. La resiliencia en el ser humano resiliente, es donde es capaz de convertir la desgracia en una experiencia. ¿Cómo la convierte en una experiencia? Construyéndola poco a poco. Esta cuarentena, esta situación de sobreestrés que tenemos, no a todos le va a dejar la misma secuela. Aquellos que estamos con una fortaleza de una gran autoestima, con unas buenas relaciones familiares, con un apoyo familiar que debe tenerlo el docente en su casa, que debe tener el niño en la suya, que debe tener los padres entre ellos, que debe tener todas las familias un apoyo familiar, y tratar de buscar entre lo negativo lo positivo y tener que buscar y luchar y tener nuevas posibilidades de encontrar una solución, es lo que nos va a dar una paz interior.
A estas alturas ya todos estamos diciendo, bueno, seguiremos encerrados hasta diciembre. El 30 se levanta la cuarentena. Mucha gente va a salir. Mucha gente no. Mucha gente se va a quedar. Pero los niños siguen en su casa. Los niños solamente tienen permiso para salir 30 minutos. Los niños han dejado de ver a sus amigos. Los adolescentes no tienen sus fiestas, no tienen sus reos. Los padres no pueden ver a sus padres, sus abuelos, sus parientes. Ahora hasta los happy birthdays hoy en Zoom. Todo esto nos hace pensar que tenemos que buscar fuerzas positivas dentro de nosotros, entre los docentes, entre los hijos con los padres con los abuelos, los tíos, los que se han quedado en cuarentena, porque a veces hay familias que se quedaron en un solo lugar. Me parece maravilloso, ¿no? Eso que se Y, quedaron en un solo lugar. y si me permites, Marita, un poquito para complementar eso, ¿no? Que va un poco de la mano con lo que José nos preguntaba, ¿no? ¿Qué pautas o qué cosas podemos recomendar para manejar esa sobreexigencia, ¿no? Bueno, el hecho de trabajar la resiliencia, que bien describe Marita, y yo creo que a la par también está la importancia de la comunicación, la apertura, el diálogo, ¿no? Porque, a ver, los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, claramente no tenemos la fórmula mágica ni la píldora mágica para nada, sino siempre tratamos el día que pensemos que la tenemos, estamos en problemas, ¿no? Porque uno siempre aprende a toda edad. Pero creo que nuestro rol más bien es hacer que lo complicado se vuelva más manejable. Y creo que la herramienta principal ahí es la apertura al diálogo, ¿no? La flexibilidad, la honestidad, ¿no? Como docente diría yo, atreverme de alguna manera a explicarle a los padres, de manera bonita, evidentemente, didáctica, todo lo que implica, todo el esfuerzo, de pronto explicarles todo el proceso que implica llegar a esos 20, 15 minutos de clase, ¿no? A la institución, todo el desgaste que esto para mí supone, y al final del día llamar como un llamado a la reflexión, a la flexibilidad, al diálogo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos. Exacto, exacto. Lina, tú lo has dicho, si nosotros buscamos cómo apoyarnos, acá la parte emocional, que no vamos a negar, está en un punto de deterioro, ¿no? Porque somos seres humanos. Tenemos derecho a llorar, a tener Así es. conflictos, a tener dudas, a tener incertidumbres, pero ahí viene que dentro de la familia siempre hay un miembro que es resiliente. Siempre hay un miembro que busca la forma de mejorar las cosas. La incertidumbre, como dijimos al inicio, nos crea mucha angustia, pero la resiliencia es lo que nos va a tocar a partir de este momento, a volver a reconstruir nuestra vida, y vida con todos los roles que nos ha tocado vivir, como padres, como docentes, como psicólogos, porque tenemos que salir adelante. No sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que nos tenemos que cuidar y que tenemos que seguir viviendo. O sea, tenemos que comer, tenemos que tener buena salud, dentro de lo que nos permita toda esta cuarentena, y tenemos que trabajar. Y ahí es donde viene la resiliencia. La resiliencia se va a apoyar mucho en la autoestima. A muchos no va a haber resiliencia porque se van a degradar, va a haber depresión. Esta depresión no nos permite movernos, pero ahí vuelvo a atacar al miembro de la familia resiliente, al que nos da pautas, al que nos sonríe, el que nos dice vamos, el que hay que encontrar otro nicho, porque la gente comenzó a hacer delivery, ahora todo el mundo compra en delivery. Hay cantidad de listas de cosas que se venden en internet. Antes eso no ocurría, ¿no? Pero hemos buscado un nicho. Entonces, hay nichos siempre. Solamente nos encuentra buscarlos. Eh, Desde tu posición de psicóloga, para tus colegas que también deben estarte escuchando, ¿qué nos recomiendas hacer? Eh, a ver,
puntualmente para el hecho de, digamos... Para los profesores, docentes universitarios, padres de familia, de adolescentes como los tienes tú. Después yo me voy a tomar la libertad de dar algunos consejos para nuestros niños pequeños. ¿Qué aconsejarías tú para ese docente que nos está escuchando, que también está cansado, agotado, pero además tiene otros roles y además le cortaron el sueldo? Es difícil. ¿Qué nos aconsejas? A ver, algo que yo también, ¿no? A mí me ha ayudado un montón en esta etapa y algo que también le aconsejo a mis pacientes y es algo que estoy como continuamente trabajando y pensando es, bueno, por un lado, el tratar de controlar mi perfeccionismo, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que puedo y no solo como docente, como ama de casa, como clínica, ¿no? Como persona, como hija, como pareja. Pero más allá de eso, a mí me ayuda un montón ponerme metas, organizarme, pero durante el día, ponerme micrometas, me gusta llamarle micrometas, porque son cosas muy puntuales, tangibles, que yo, digamos, me propongo para el día y de alguna manera me organiza, ¿no? Y no me estreso tanto, no me agobio más de lo que ya estoy pensando en todo lo que tengo que hacer en el semestre o para dentro de 3 semanas. Trato de estar en el aquí y ahora y concentrarme en el día de hoy, voy a hacer todo lo posible para lograr esto, sin tener que llegar a un perfeccionismo enfermizo, ¿no? Mira, eso que tú acabas de decir es tan importante para aquellos padres o docentes ansiosos en que si no cumplen una meta fijada para ese día, por A o B motivos, porque no es que tenemos la intención, queremos organizarnos, pero muchas veces no las llegamos a cumplir. Que no se latiguen en que volví a fracasar, no terminé Así con es. esto, no terminé con lo otro, porque eso nos va a angustiar y entonces comienza la culpabilidad. Y si tenemos todos unos problemas anímicos, hay conflictos internos en nosotros mismos, comenzamos a decirnos, otra vez he fracasado, no me sale esto, no me sale el otro. Las metas que uno se pone en el día a día es como, como una agenda de plan para recordar. Así es. Es un recordatorio, no es una exigencia, porque Y somos ahí es seres donde entra la humanos. flexibilidad, ¿no? Exacto, y ahí viene la flexibilidad que muchos padres han olvidado por comodidad, y los entiendo, porque tener 3 niños pequeños o 3 niños de diferentes edades, donde tienen que tener 2 computadoras, un bebé llora, que la comida, que el mercado, que el esposo está trabajando y pega de gritos, sí, agobia, pero tenemos que tener un cambio en esta parte del momento libre. Tenemos que tener, ya se deben haber desgastado los juegos de familia, de los juegos de mesa, porque comenzamos con uno, compramos varios, pero nos conocemos todos, ya nos parece aburrido, las caravanas de Netflix, en fin, todo va a comenzar a desgastarse. Es aquí donde yo vuelvo a repetir, sale mucho de lo que nosotros tenemos por dentro. Yo veo muchas colegas que alabo, que son especialistas en terapeutas del lenguaje, del aprendizaje, y viven metidas en sus programas haciendo no solamente sus terapias, sino sus clases. Las admiro. Porque ¿qué pasa cuando en mi aula tengo a un niño autista, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando en mi aula tengo un niño con déficit atencional? ¿Qué pasa cuando tengo un niño que está depresivo? Porque los niños también se deprimen. ¿Cuáles son las formas que los niños en este momento nos pueden decir que están cansados? Lo que les gustaba ya no les gusta, comienza la irritabilidad, comienza la violencia, comienza el desánimo, busca cómo mortificar y llamar la atención haciendo bulla, no deja trabajar a los otros, si tiene hermanos le pega al hermano. Es delicado y es importante que en este momento, y me encanta haber hecho esta conversatorio, Lina, a los 100 días de nuestra cuarentena o de nuestra pandemia aquí metidos todos, es que en este momento ya se ven las secuelas de lo que estamos viviendo. Al inicio era un jolgorio. Ah, vacaciones, y los chicos creen que están de vacaciones, eso es lo peor, ¿no? Y mucho más en Claro. los jóvenes, creen que están de vacaciones. Pero llega un momento de la saturación, el aburrimiento y el desgaste.
Es ahí donde yo recomiendo a aquellos docentes, porque no solamente es un docente por aula, ¿no? A veces hay un asistente, el psicólogo educativo, tener horas individuales con los niños con déficit atencional, tener horas individuales con los niños que no captan muy bien esta clase, con los niños autistas, darle su espacio a esos adolescentes que ya se sienten perturbados, que nadie los quiere, porque también hay que considerar que en este momento de las plataformas hay mucho ciberbullying. Sí, también tenemos que considerar que esto ha crecido, ¿no? Ha crecido porque estamos metidos en redes, y entonces, ¿qué otra forma fastidiamos al compañero que fastidiamos de punto en un aula? Por el ciberbullying. Entonces, trabajar con ese chico, escucharlo. Una de las recomendaciones que yo digo es, escúchense por favor. No podemos imperar que 3 personas, 4 personas, 5 personas sean autoridades en una casa. Los niños tienen que saber quién es la autoridad que van a poner las normas. Las normas en pareja se hacen mutuamente. No podemos delegar y decir, tú eres la mamá y tú haces las reglas, yo soy el papá y tengo que trabajar, o viceversa. No, esta relación que hoy se fortifica y en otros casos se desgasta, tiene que darnos la oportunidad de vigilar que esos niños crezcan en la mejor equilibrio emocional posible en este momento. Ellos no han salido de su casa. Posiblemente salgan en diciembre, como dicen los memes, ¿no? Vamos a tener mascaritas de Navidad, pero con los niños hay que tener muchísimo cuidado. Y yo Los creo, niños, sí, dime, Lina, perdón, María, escucho. Marita, continúa. Los niños van a mostrar problemas de sueño. Recuerden que para que el niño duerma, tiene que estar todo en oscuras. Y tiene que haber dejado la pantalla 1 hora y media antes de irse a acostar. Me van a matar los adolescentes, me van a matar los chicos. Pero si nosotros estamos en pantalla y nos queremos ir a dormir, no vamos a dormir. Algunos niños me dicen los padres, no, si se duerme rapidito, qué bueno, aplausos por ello. Pero los niños van a tener problemas de conciliar el sueño, van a tener problemas de comer en demasía, va a comenzar la irritabilidad, va a comenzar los pleitos y en casa. Entonces yo recomiendo que estas organizaciones de horarios, si bien es cierto, nos sirven como un lineamiento de trabajo, no nos latiguemos si no lo hemos cumplido en el caso de los adultos, y en el caso de los niños, por favor, seamos más flexibles. Demos su espacio libre, démosle que cambie un poco la alternativa, buscar estas reuniones Zoom, pues es la única forma. Ahora los papás me dicen, mira, las niñas mejor porque juegan entre ellas con las muñecas en Zoom. Los chicos también tienen sus momentos de jugar. Claro, lo que los chicos hacen es jugar estos juegos de video que tienen que estar 5 horas, me ha dicho por ahí una mamá, porque si no, no logra jugar, porque parece que está en cola, no entiendo mucho. 5 horas en una pantalla de la tarde y 4 horas o 3 horas en una pantalla de la mañana, de verdad las secuelas van a ser bien nefastas. Entonces, tenemos que responder a lo que tenemos. No olvidemos que tenemos que regular, no prohibir. Muchos Marita, y padres, eso, sí, dime. perdón que te interrumpa, lo que pasa es que eso más bien responde, ¿no? A una pregunta que nos están haciendo. Sandra dice, ¿cómo se puede manejar el hecho de que la forma en que los niños socializan, que es de lo que estamos hablando, en este momento de cuarentena, es a través de los videojuegos? ¿Cómo manejarlo de la mejor manera sin que se vean perjudicados? Un poco Claro, lo que vienes comentando. claro, lo que pasa es que hay videojuegos en línea que es increíble que tenga que decir esto, ¿no? Yo que pongo muchas normas con relación al uso de las pantallas, se relacionan con los chicos en los videojuegos, porque están metidos en un grupo y se hablan. Sí, vamos a escucharlos gritar, los vamos a escuchar también hablar groserías, los vamos a escuchar ponerse muy eufóricos, pero es la forma en que se han socializado y se van a socializar. Lo único que nosotros recomendamos es, por favor, regulen los tiempos, ¿no? Quitarles en este momento, como escucho a varios padres que me dicen, es que no puede estar con el iPad prendido o con el celular prendido, porque no puede ser, digo, no sale a la calle, no tiene fiestas, no hay reuniones, no hay parque, no hay nada. Lamentablemente, tenemos que permitir las redes sociales. ¿Bajo qué criterio? Regulación, supervisión.
No podemos dejar todo en bandeja abierta, porque lo que va a venir después sí va a ser más grave. El problema es que nos altere emocionalmente esto, ¿no? Lamentablemente el confinamiento nos aísla, por eso estas relaciones sociales vía Zoom o lo que tengamos son importantes, pero reguladas. Es lo que yo aconsejo de mi punto de vista, regulemos, ¿no? No prohibamos, regulemos, conversemos con el niño. El niño pequeño entiende mucho con el dibujo, con la metáfora, con el chiste. Los adolescentes hay que sentarlos y hablarles lo que está pasando. Para ellos pueden decir, pero ¿qué tiene que yo vaya a la casa de mi amigo? ¿No? Si mi amigo no tiene nada, yo no tengo nada, entonces nos podemos unir, nos podemos juntar, o venir a la casa. Eso depende de cada criterio familiar. Hoy en día es la cuarentena inteligente, ¿no? Cada cual va a tener sus propias reglas para el cuidado de su familia y de sí mismo. A mí me encantaría que en el transcurso del tiempo podamos seguir brindando este tipo de conversatorios o conferencias. Me encantaría que recibamos correos. Nosotros somos un correo que es info@comportamiento.pe, donde nos pueden escribir y podemos contestarles, ¿no? No podemos solucionar problemas terapéuticos, por favor, en los correos electrónicos, pero sí podemos cambiar opiniones. No sé qué más nos faltaría, Lina. Bueno, a mí me gustaría, ¿no?, agregar, que un poco ya lo dijimos hace un rato, pero agregar la importancia de la comunicación, ¿no?, de la apertura, de la flexibilidad en todo, ¿no? Nos podemos poner micrometas como para que sea una ruta a seguir durante el día, más o menos, pero flexibilidad, como dice Marita, ¿no? Si no cumplimos todo lo que estaba planeado para el día, no se acaba el mundo, es simplemente una guía. Flexibilidad en cuanto a lo que se le exige a los alumnos, flexibilidad en cuanto a lo que se le exige a los padres, a las instituciones educativas. Y algo que yo quiero rescatar, que dijeron Ana María y Vanessa, mientras que tú y yo conversábamos, ¿no? Ana María decía que ella es docente y que más bien ella piensa que la distancia le permitió conocer más a sus alumnos, pudo verlos desarrollarse en sus propios ambientes desde distintos lugares, le permitió saber mucho más de ellos que cuando los tenía en clases. Y Vanessa acota que si los maestros no construyen una relación con los alumnos, no logran conectar, es importante, digamos, que esa conexión se dé para lograr esa conexión emocional y motivar a los niños, y yo creo que a los alumnos de todas las edades. Y yo rescato mucho eso y quiero hacer hincapié en eso. La importancia de generar vías alternativas para llegar a los niños, para llegar a los alumnos, que ellos sientan que nos compenetramos con el malestar, de que se ven sobreexigidos y que todo a través de una pantalla, pero a la vez también cuidarnos nosotros mismos para poder dar esa contención. Y algo que no mencionamos, que no quiero dejar de mencionar, es la importancia para separarnos un espacio en el día o en la semana, aunque sea, para autocuidarnos, ya sea para hacer 20 minutos de yoga o de ejercicio, o darnos un baño con velas, o simplemente leer un libro o ver una serie, y para los que tienen niños, de pronto hacer esos 20 minutos de ejercicio con ellos, ¿no? Con un video de YouTube, pero tratar de darnos ese espacio, creo, para poder contener, ya sea como docentes, como psicólogos, como padres, ¿no? Y lo que tú has dicho es espectacular, lo que nosotros recomendamos a los padres cuando están tan agobiados, que tienen que tener un tiempo para ellos, ¿no? Y tú lo has dicho, el docente tiene doble carga y necesita un tiempo para ello, pero para ese tiempo libre, solo para esa persona, tiene que haber una comunicación abierta en su familia, para que ese esposo pueda tomar el turno de dormir a los niños, tal vez, y darle el espacio a esa mamá
está cansada y viceversa, esa esposa, darle el espacio al esposo para que también se tome su tiempo libre. Nosotros, los profesionales de la salud y los docentes, tenemos que tener mucha fortaleza. Lo que dice una de las preguntas es, pude conocer mejor a mis alumnos. ¿Saben por qué? Porque esta pantalla nos permite entrar a la casa de esa familia. Nos permite entrar hasta cómo el niño viene comiendo, cómo está sentado. A veces yo tengo psicólogos, porque yo sigo trabajando con los psicólogos en forma online, que me dicen, por favor, dile a la mamá que se mantenga al costado del niño para que lo ayude. Ah, ya, perfecto. Entonces tengo que decirle bonito a la señora, no lo vayas a dejar solito, míralo por ahí. Pero claro, me dicen, no, para que sea independiente. Es entendible todas las respuestas, es entendible todas las justificaciones. Pero los padres, como también veía por ahí en el chat, ¿son los que presionan más? Sí. Los alumnos se sienten, muchos niños me han dicho, esto es bacán. ¿Sabes qué? Estoy en mi casa, tengo clases y no voy al colegio y puedo tener más tiempo de pantalla. Claro, porque el reforzador, ¿cuál es? El tiempo de pantalla. Pero lo que dice también Vanessa es, el vínculo no se puede perder. Lamentablemente no puede ser presencial. A nosotros nos cuesta demasiado, a los psicólogos, dejar de tener estas citas presenciales con nuestros pacientes, porque el vínculo presencial es muy importante para nosotros. Pero hemos aprendido que esta tecnología también nos ayuda. Es ahí donde yo recomiendo que sea el profesor que lo llame al alumno. Yo muchas veces le recomiendo a los psicólogos, los tutores que tengo mis reuniones con los pacientes que tengo, es llámenlo con una videollamada. Díganle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy día te vi muy bien en la plataforma. Me encantaría que mañana lo hagas mejor. Mira, te voy a dar este tema, prepárate bien porque mañana vas a ser tú uno de los principales. Eso es una motivación. Llamar por videollamada a cada uno de los niños, hacerlos sentir que nosotros somos partícipes de su vida. Que no solamente el padre que nos presiona, sino hablar con ese padre y decirle, lo entiendo perfectamente, pero nosotros tenemos este rol y ustedes el suyo. Sí, ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero sí es importante una higiene mental, una higiene del sueño, y eso está en las horas libres que en algún momento tenemos que rescatar. Nosotros los psicólogos a veces tenemos pacientes que creen que el domingo los podemos atender porque es plataforma. No es así. Tenemos que aprender también los docentes y los psicólogos y los médicos, etcétera, que tenemos un horario, el mismo horario de trabajo, y se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque si no nos agotan, nos agotamos y ya no somos útiles para las personas que vienen a confiar en nosotros. Es un rol muy fuerte, un rol muy importante. Generamos el burnout, ¿no? Del que tanto Exacto, habíamos hablado. exacto. Y Marita, eso que estás diciendo es bien interesante, ¿no? Porque ya varios vienen preguntando cómo se trabaja esa sobreexigencia con los padres, que creo que un poco ya lo vienes diciendo, ¿no? Es la comunicación, Exacto. ponerte en el lugar de ellos también, claro que no eres sí. ajeno a lo que ellos están sufriendo en Sería casa. muy importante que el docente y el padre de familia tengan así una comunicación individual o por un teléfono. Yo creo que una videollamada he aprendido ahora con esta situación. Aquí es muy simpático mirar la cara de las personas, ¿no? Y explicarle que estamos en sus zapatos, que sí entendemos su trabajo, pero que también entiendan la presión que tenemos del otro lado. El cumplir con una currícula sí o sí, que hay un Ministerio de Educación que dice que si no cumplimos, entonces los colegios tienen que devolver el dinero a los padres. En fin, tantas cosas que se han dicho en estos 100 días, se dijeron, no se cumplieron, algunos cumplen, otros no cumplen, pero los padres siguen exigiendo. Entonces, creo que la comunicación es el medio más importante para escuchar el sufrimiento de ese papá. Los docentes se convierten en psicólogos de ayuda, de todas maneras, y el docente explicarle cuál es su posición, sin llegar a críticas destructivas, sin llegar a discusiones, sino a una comunicación de escucha. Una de las cosas que yo creo que debemos tener grabado después de este conversatorio es que tanto los docentes como los psicólogos y los que tenemos la oportunidad de escuchar a las personas es escucha lo que te dicen, siente lo que te están diciendo, porque en este momento todos hemos cambiado de rol. Tenemos doble rol, no es uno solo. Nos desgasta, pero nos da una experiencia
inimaginable, y ahí viene nuestra resiliencia, Así ¿no? es. Y bueno, me gustaría agregar también, porque no me gustaría que nadie se quede sin su pregunta, digamos, sin que tenga la respuesta a su pregunta, ¿no? Carla pregunta, ¿qué se debería hacer con las cámaras? ¿Cómo motivar o lograr que los alumnos prendan las cámaras? Y Carla, bueno, desde mi humilde punto de vista, porque ya creo que cada docente tiene un abordaje distinto, ¿no? Creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, el tener la cámara prendida es idóneo, porque reemplaza esta interacción social presencial que tanto extrañamos. Pero por otro lado, creo que tenemos que ser cuidadosos con estas exigencias desde mi punto de vista, ¿no? Porque no todos estamos en igualdad de condiciones. Hay personas que viven en multifamiliares, que son muchas personas que están compartiendo la conexión o que de pronto sienten un poco de vergüenza o temor. Entonces, de alguna manera, algunos se pueden inhibir de estar en la clase si es que saben que tienen que prender la cámara. Bueno, también podría generar problemas de conectividad para la misma clase. Eh, y en general me parece que una manera de contrarrestar eso en todo caso, que es algo que a mí me parece deseable, es que si no pueden prender la cámara, que pongan aunque sea una foto, ¿no? Una foto de su cara, que me parece que es una manera de luchar con esta despersonalización que podemos llegar a sentir, ¿no? Eh, Una de las cosas que como psicóloga escucho de algunos adolescentes es que a veces no prenden la cámara porque han discutido con los padres y están llorosos, ¿no? No quieren ser vistos, hay mucha timidez, mucha introversión. Niños que tienen ya dificultades y que nosotros como docentes o psicólogos nos hemos dado cuenta que en un aula de clase tenían dificultades de socialización. Esos niños no interactúan con facilidad en una plataforma. Por eso vuelvo a recalcar que una llamada telefónica a este tipo de niños o a este tipo de jóvenes, una videollamada personalizada, hablando de lo importante que es tenerlo presente, hablando de lo importante que es verlo participar, que le podemos dar un tema para el siguiente día, para que pueda él hacerlo, cuidando si no es una persona tímida o introvertida, porque tan igual es la plataforma con la presencial, no nos gusta ser vistos y menos criticados. Eh, Estas llamadas de videoconferencias con los chicos, yo creo que es uno de los aliados que podemos tener, igual con los padres. Sé que es cansador, sé que no podemos llamar a 20 personas, pero por lo menos elijamos a los que nosotros creemos que son más necesitados. Bueno, Lina, nos hemos pasado los 15 minutos que nos habíamos propuesto. Yo estoy muy agradecida de esta conversación contigo. yo también. Hemos aprendido todos y hemos aprendido de las preguntas. Ahí Ana María nos veí que decía que ella tiene una táctica para que sus alumnos prendan la cámara. ¿Podrías leerlo, por favor? Sí, ella dice, algo que siempre uso y les recomiendo a los alumnos es que usen el virtual background, ¿no? Que es como una especie de fondo digital en el cual no se ve lo que realmente está atrás, lo cual sí me parece una salida muy interesante, Sí, ¿no? sí, Es simplemente sí. cuando yo llamo a la flexibilidad me refiero a que de pronto también algunos eh, no están haciéndolo por problemas de conexión o porque no tienen acceso a buena conexión, pero cuando no sea el caso me parece una opción muy interesante, ¿no? Es una muy buena opción porque algunos chicos quizás no quieran que vean cómo es su casa, su intimidad. Así es. Y yo creo que estas pantallas son muy buenas, ¿no? Siempre y cuando estas no llamen la atención tanto a sus compañeros, porque también hay que tener en cuenta eso. Pero yo creo que esta experiencia nueva nos va a sacar muy tecnológicos a todos, con mucha experiencia, y que yo creo que cuando regresemos a lo presencial y tengamos que citar al papá y a la mamá y uno de ellos dice, estoy trabajando y no puedo llegar, ya sabemos cuál es el mecanismo de poderlo tener presente. Yo lo hacía por un día de teléfono. Es que ahora podemos usar la tecnología para tener esa conversación madre-padre que es tan importante en una reunión escolar.
Igual nos pasará a los psicólogos, ¿no? Cuando llamamos a los padres. Bueno, Lina, vamos a despedirnos, si no hay más preguntas que contestar. Muchísimas gracias por las felicitaciones que voy leyendo. Esto es el inicio de un conversatorio que iremos agrandando y mejorando para las necesidades de las personas, porque tenemos muchas conferencias, hoy en día el Facebook está llena de conferencias, pero creo que un conversatorio es súper importante y a la hora que se han inscrito nosotros hemos visto muchas preguntas. Y es por eso que una de las políticas de ILC, del Instituto Latinoamericano del Comportamiento, es conocer la necesidad de nuestros pacientes, de nuestros clientes, para poder dar las mejores opciones de soluciones. Porque no todos tienen los mismos problemas, ni todos los enfrentan o los afrontan de la misma manera. Gracias, Lina. Ha sido un Gracias, placer Marita, a conversar ti por tu contigo a la tiempo. distancia y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y estamos siempre abiertos en ILC para escucharlos y ayudarlos. Muchísimas Así es. gracias. Nos vemos a todos.